el capítulo, el capítulo 6, perdón, el capítulo 5 del libro de Juan. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Capítulo 5 del libro de Juan, del versículo 1 al versículo 18, y habla de un hombre que era paralítico. Así que no sé si alguno de ustedes tenga su Biblia y quiera leer. Sé que algunos entran por primera vez. Yo mandé por ahí por el grupo, por los mensajes, los versículos que estaremos leyendo para que también lo tengan a mano si alguno no tiene su Biblia en la mano. Y me gustaría saber si alguien quiere pues acompañarnos a leer para designarle versículos. Pueden escribir en el chat o abrir su micrófono. Si está en el chat, puedo leer. Me lo puede asignar. Oh, claro, claro, te lo voy a poner de nuevo. Yo siempre lo designo, pero hoy veo que los muchachos míos, algunos no están. Eh, Ahora déjame yo ponerlo, copiarlo y pegarlo de nuevo por si acaso. Lo estoy volviendo a pegar. Entonces, Paula, si tú pudieras ayudarnos a leer desde el versículo 1. Dice un 5 porque el capítulo 5 y José, pues, que me ayude a leer del Del versículo 5 en adelante. 6 al versículo del versículo 1 al versículo 5. Lo que pasa es que en el que yo compartí por el grupo dice 5, pero no es que es el versículo 5, es que el versículo 1. Tú lo vas a ver, comienza diciendo Ok, pues después de inicio estas ahí. cosas. Inicio desde el 5. Y pues José va a leer del 6 al 12. Ok, sí, sí. Ajá, inicio desde el 5 y nos puede comenzar. Ok, perfecto. Buenas noches, Dios bendiga. El paralítico de Berseba dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendió de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Continúo. Y había allí un hombre que hacía Ya, o sea, va a ser 38 años que estaba enfermo. Okay. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira,
has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito capítulo el que acabamos de leer. Y Amén. nos gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte de este capítulo, bueno, de estos primeros versículos de Juan capítulo 5. Puede abrir su micrófono, levantar su mano. Bueno, gloria a Dios. Acabamos de ver que después de que Jesús había sanado en el capítulo anterior, que es el capítulo 4, al hijo de un oficial del rey, pues él subió a Jerusalén. ¿Dónde estaba Jesús? En el capítulo 4, él estaba en Galilea. Y de Galilea, pues él se trasladó a Jerusalén. Y cuando estaba en Jerusalén, pues fue a un lugar que se llamaba Betesda. Ahí había un estanque, como leímos, donde yacía una multitud de que de personas enfermas. Habían cojos, habían paralíticos, había personas ciegas, había personas de todo tipo de enfermedades, valga la redundancia, porque dice que había una multitud. O sea que no era uno, no eran dos, había más de 100. Desde que se dice multitud es un múltiplo. Habían demasiadas personas allí que tenían muchas necesidades y que la fe de estas personas que estaban en ese lugar se basaba en que de tiempo en tiempo un ángel sacudía las aguas y el que primero llegaba a ese lugar, pues, y tocaba el agua, pues era sanado. Pero vemos aquí un hombre que tenía 38 años en una condición de parálisis de su cuerpo. O sea, ese hombre no se podía mover. Y yo me imagino lo frustrante y cómo año tras año este hombre comenzaba a perder la esperanza. Porque imagínese usted, un cojo por lo menos cojeando puede llegar al agua. Un ciego por lo menos corre y va tocando que se tropiece con alguien. Pero una persona paralítica, ¿quién lo lleva ahí? Nadie lo iba a llevar a este estanque, lamentablemente. ¿Sabe por qué? Porque todo el que estaba ahí estaba enfermo igual que él. Y las personas que estaban enfermas igual que él, lo que buscaban era su propia sanidad. Imagínese usted, muchas veces nosotros estamos enfermos, nosotros estamos pasando por momentos de cualquier situación y uno busca a una gente que está peor que uno. No te va a ayudar a salir, no te va a ayudar a levantarte. Eso es lo que pasaba con este hombre porque todo el mundo estaba en búsqueda de su propio interés, en búsqueda de su propia sanidad. Entonces tenía 38 años este hombre en este mismo lugar hasta que llegó Jesús, hasta que llegó el Rey de Reyes y tuvo una conversación con él, lo tocó y transformó su vida sanándolo. Y esto llama mucho la atención por varios puntos que nosotros estuvimos estudiando, pues para poder hoy comentar con ustedes. Lo primero es que cuando nosotros leemos este texto y habla de que un ángel de tiempo en tiempo descendía, realmente no hay una veracidad de que haya sido un ángel real. La palabra dice esto, pero en el original no menciona literalmente un ángel. Se cree que comenzó a escribirse después de varias traducciones para hacer énfasis del por qué las personas estaban ahí. Este lugar era un lugar que tenía muchas culturas mezcladas, por lo que aquí habían griegos, habían romanos, habían judíos y habían personas que estaban ahí entendiendo de que quizás fue un ángel que de verdad tocaba el agua, otro creyendo en el dios de la sanidad, por ejemplo los griegos, los romanos que creían en diversos dioses,
y otros hacían rituales porque entendían que el agua de ese lugar era bendita. Mucha gente en un mismo lugar, atrás de un mismo fin, pero de manera equivocada. Hasta que Jesús llega donde este hombre y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre es, yo no tengo a nadie que me lleve al estanque. Como puede ser la respuesta de muchos de nosotros ante situaciones, porque nuestra fe y nuestra esperanza está puesto en lo equivocado. Jesús le preguntó claramente, ¿tú quieres ser sano? La respuesta de él debió de ser, sí, yo quiero ser sano. Pero como la esperanza de él estaba puesta en el estanque y humanamente para él no había forma de llegar ahí, él le respondió, no tengo nadie que me lleve ahí. Pero realmente con quien él estaba hablando no necesitaba del agua de un estanque porque él es el Dios todopoderoso que hace de lo imposible posible. Eso es lo maravilloso de Jesús y eso es lo maravilloso de la enseñanza del día de hoy, de que nosotros podemos estar muchas veces confiados en algo, pero el Señor dice, óyeme, ese trabajo ciertamente que ahora mismo te puede proveer, pero yo soy tu proveedor. Ese tratamiento médico puede funcionarte, pero yo tengo la capacidad de sanarte por completo. Nuestra fe no debe de ser basada como la fe de este paralítico y de la multitud de personas que estaban ahí, sino que nuestra fe debe de ser puesta cada día en Jesús, cada día en aquel que es capaz de hacer milagros inigualables, de hacer milagros sorprendentes, de hacer milagros sin necesidad de hacer ningún tipo de ritual. Cuando leíamos, este era un lugar donde la gente hacía rituales, se bañaba en esa agua y hacía todo tipo de cosas porque entendían que esas aguas, como mencioné anteriormente, eran milagrosas. Y usted dirá, ¿y en qué se parece esto hoy en día? Usted no se imagina la cantidad de personas que hacen rituales para acercarse al Señor, creyendo que se están acercando al Señor. Gente que entiende que la prosperidad de su negocio va a venir porque pongo una sábila en una puerta, porque pongo un ojito turco en un Instagram. Gente que entiende de que no, yo tengo que aceptar ritual porque así Dios me va a escuchar. No, Dios está presente en todos los lugares. Dios tiene poder para sanar una enfermedad. Dios es el único que puede libertarnos en realidad. Eso es lo que Dios le quería enseñar a él, que la fuente de su salvación y de su sanidad no venía de un agua y no venía de un lugar. 38 años en el lugar equivocado. 38 años rodeado de personas que están enfermas, igual que él, que no le iban a ayudar a ser sano. Y de verdad esa historia es muy profunda, pero José, habla que yo sé que tú tienes algo que decir. Siga, ministra, siga, que está profundo, No, pero gloria a Dios. De verdad que toda nuestra sanidad proviene de Jesús. Amén, amén. De verdad que esta historia es, pudiéramos durar aquí horas largas hablando, sacando de tela, como dicen, tiene mucha tela por donde cortar y, abundar un poquito, más o menos lo que decía María. Voy primero al Génesis, que es el lugar donde se encontraban esas personas. Dice aquí la Biblia en el verso 2 que el estanque le llamaban Bethesda. Y a mí me dio curiosidad investigar un poquito más acerca de este nombre, por qué se le asigna un nombre a este lugar. En la Biblia, así como los apellidos de las personas, por ejemplo, Jesús de Nazaret, siempre como que el apellido de la persona era del lugar donde venía, el nombre de la ciudad significaba siempre algo, había acontecido algo, y por ende quise seguir buscando un poquito más, y cuando encontré cuando me voy a la etimología de la palabra, Bethesda, increíblemente, señora, significa casa de misericordia o casa de gracia. Pero ¿acaso se practicaba la misericordia de la gracia en ese lugar? Es como algo muy contradictorio cuando tú te topas con el nombre que significa este estanque, pero no hay nadie que haga misericordia contigo en ese estanque. En la casa de misericordia faltaba la misericordia. Increíblemente. En la casa de la gracia
gracia tampoco había. Y es por eso que llega verdaderamente quien es misericordioso Amén. y quien es verdaderamente gracia. Ellos tenían por costumbre o por creencia de que al agitarse el agua, que hoy científicamente comprobado puede darse por fenómenos naturales, este movimiento de estas aguas, o sea, no era algo sobrenatural, quizás sobrenatural para el entonces por la poca información, pero hoy en día podemos saber que verdaderamente ahí no sucedía nada fuera de lo normal, no había nada extraordinario. Ahora, lo que sí pasó extraordinario fue cuando, como dije, la misericordia y la gracia pisaron ese estanque verdaderamente, ¿Qué es eso? que es Jesús. Y fíjense, algo importante, la creencia era, el agua es la que sanaba. Pero el hombre fue sano, sí o no. Pues amén. Pero Jesús nunca usó agua para ser sano. O sea, Jesús vino a romper todo paradigma, toda creencia humana, mas no bíblica, porque el hombre tenía por costumbre que esa agua era la que le iba a dar sanidad. Y Jesús dice, no, ven, enséñate qué es lo que te da la verdadera sanidad. Y es creer en mí. Es, es cuando tú recibes verdaderamente la gracia y la misericordia, es que tú puedes ver sanidades o milagros sobrenaturales en tu vida. Y por eso Jesús no recurre al agua. Y como hablamos la semana pasada, Jesús le dice a la mujer samaritana, si yo te doy de esta agua, jamás tendría sed. Pero él no tenía un cántaro, él no tenía una cubeta, él no tenía agua física literalmente. Una vez más, Jesús está hablando de que Él es el agua de fuente de vida eterna, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual hemos recibido una vez que lo hemos aceptado como Señor y Salvador y mora entre nosotros. Así que así también podemos tener alguna dolencia en el día de hoy. Nosotros tenemos el agua de vida eterna con nosotros y esa agua puede sanarnos y quiere sanarnos también, porque vemos otros pasajes donde enfermos le decían a Jesús, ¿quieres sanarme? Y Jesús le decía, sí quiero ser sano. O sea, ciertamente que Dios como amor que es, como misericordioso, Él quiere que nosotros recibamos esa sanidad. Posiblemente hay algo que tengamos que aprender en el camino a recibir la sanidad. Este hombre tuvo que esperar 38 años. Eh, y fíjense, algo bien importante también es que los samaritanos, los samaritanos, ¿no? ¿Cómo se llaman los que estaban ahí? Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos le dicen, mira, no te es lícito cargar tu lecho porque tú lo estás haciendo, porque recordemos que era un día sábado. El sábado se tenía por costumbre o por ley que debía ser guardado. No se podía hacer absolutamente nada. Cuando vemos el Antiguo Testamento, estaba prohibido cargar, hacer mudanzas y demás. Y por eso es que estos hombres le dicen al paralítico que por qué él estaba haciendo eso. Su lecho era su camilla. Exacto, el lecho viene siendo como esa camilla donde él dormía, donde él descansaba, como hemos visto quizás en las calles. Pero lo interesante para mí es dos cosas. Número uno, él necesitaba el lecho para caminar. No. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, llévatelo? No era necesario que él se llevara su lecho para él poder caminar. Sin embargo, hay algo muy importante que podemos extraer de esto. Y es que el lecho significa misericordia, también puede significarse pobreza y también puede significarse dependencia, porque con este lecho era donde él podía acostarse, donde él podía recostar su cabeza, era dependiente de él, porque este también le daba la autoridad, si así se puede decir, de decir que era un paralítico. Era lo que lo certificaba de que él era un paralítico, su lecho. O sea, él tenía total dependencia de eso, porque con eso también podía pedir limosna. Era lo que lo sustentaba también. Pero aquí vemos la misericordia de Dios una vez más y le dice, no, recoge tu lecho y vete. Cuando tú te llevas ese lecho contigo, cuando tú te llevas eso que ayer fue quizás tu sufrimiento, cuando tú te lo llevas hoy contigo, es una evidencia de la misericordia de Dios en la vida tuya. Los demás podían evidenciar de que este hombre que andaba con este lecho en sus manos
era que él anteriormente era un paralítico. Cada vez que él caminaba con su lecho, estaba evidenciando la sobrenatural de Dios en su vida, estaba evidenciando la soberanía de Dios en su vida, evidenciaba el milagro de sanidad que había recibido, porque ese lecho le daba la autoridad de decir que verdaderamente él era un paralítico, porque si no, él pudo haber estado mintiendo. Claro. Pero algo también que me llama mucho, 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 mucho la atención, y es en el verso 11, si pueden ir y verlo, este hombre, cuando los fariseos les dicen, óyeme, ¿por qué tú andas con tu lecho? No te es lícito hacer esto en sábado. Él le dice, el hombre que me sanó me dijo que me lo llevara. Él obedeció. Y fíjense, él le dice, el hombre que me sanó me dijo que me lo llevara. Pero ¿cuál fue la pregunta en el verso 12 de estas personas? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El hombre que recibe la sanidad de 38 años postrado en ese suelo ahí esperando una falsa esperanza, lo único que estas personas pudieron enfocarse es que él había irrumpido la ley. O sea, él le está diciendo, el que me sanó me dijo que me lo llevara. Yo lo que están averiguando quién Ellos fue. obviaron totalmente que él había sido sanado. La dureza del corazón, hermanos, amigos y amigas que nos escuchan, ¿hasta dónde puede llegar? Estamos tan pendientes y estamos tan dogmatizados a que cuando las cosas no son tal cual como la concebimos, en el librito que nosotros creemos que es lo correcto, pues fuera de ahí entonces lo ignoramos. Ignoramos la sanidad de las personas, ignoramos el cambio que la persona ha dado, ignoramos la transformación que Dios ha hecho en su vida y lo único que podemos siempre recordar es lo que él era antes. María, la que bebía, la que hablaba mentira, ahora me va a decir a mí que Dios es bueno, pero de eso se trata. ¿Acaso no se trata de eso? Amén. De que tú evidencies un cambio en tu vida. Como bien dice un usuario de aquí de Zoom, cuando dice no, ceguera espiritual. Esta persona, Jesús le llamó sepulcros blanqueados. Estas personas no tenían amor, no tenían amor por el prójimo en lo absoluto. Ellos estaban enfocados en su ley. Ellos caían todos en el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? El legalismo no es más que querer ganar el favor de Dios por las obras o los méritos humanos. Y eso es mentira del diablo. Nadie puede ganar el favor de Dios por hacer obras o por méritos propios. Amén. Al final de cuentas, todo lo que tú has obtenido en tu vida ha sido porque a Dios le ha placido. En Corintios lo vemos. Pablo siembra, Apolo riega, pero el que da crecimiento es Dios. Entonces estas personas estaban ignorando que un hombre había sido libertado. O sea, 38 años excluido de la sociedad, sin dignidad, tratado como uno al menos, o sea, un inmundo, un apartado de la sociedad. Este hombre puede rehacer su vida. Este hombre, Jesús lo reintegra a la sociedad, le da una nueva identidad. Este hombre ya puede, si tenía familia, buscar su familia. Este hombre puede conocer a una chica y casarse, tener hijos y disfrutar. Este hombre puede, por 38 años, hacer algo por sí mismo ahora. Pero a ellos no les importó eso. Ellos estaban enfocados en que irrumpieron la ley. ¿Y qué le dice entonces Jesús en el verso 17? Óyeme, básicamente le dice, Dios no deja de actuar porque sea sábado. Si tú has dogmatizado en tu mente que los domingos a las 7:15 de la noche no se puede leer la Biblia porque tú un día sentiste que si la leíste te dio un picazón. No, déjate de eso. Dios sigue actuando el sábado, Dios sigue actuando el domingo y Dios sigue siendo Dios por encima de tus creencias o por encima de tu ceguera espiritual, como estamos viendo aquí. Y fíjense, como bien decía Dios, el sábado fue hecho para el bien del hombre, no para que el hombre maltratara al hombre. Y según investigué, dice que para algunos rabinos de aquella época de Jesús, sanar, sanar se pudiera solamente si la vida de la persona estaba en peligro. Ellos pudieran concebir que alguien fuera sano, hecho, hacer un milagro, solamente si la vida de la persona estaba en peligro. Por lo que
como el paralítico llevaba 38 años siendo paralítico, para ellos entonces eso no representaba una emergencia. Para que tú veas. Oye, pero ¿y cómo así? Yo me estoy volviendo loco. ¿Acaso no es mayor la alegría que tenemos que sentir? Bueno, Que 38 años esta persona duró siendo totalmente excluida de la sociedad y por una vez en su vida la misericordia verdadera y la gracia verdadera ha llegado a su vida. O sea, eso tenemos que nosotros hacer júbilo, hacer gozo. No amén. sé qué tú piensas, María. Wow, es tremendo lo que tú acabas de compartir y realmente cuando muchas veces nosotros aún siendo cristianos podemos volvernos como los fariseos, cuando uno se deja envolver por la estructura que muchas veces nosotros establecemos para adorar a Dios, en vez de sentirnos felices y en vez de ayudar a los demás cuando necesitan, a veces por el tanto estructuralismo, pues uno puede perder de vista lo más importante. Y miren algo interesante, y yo siempre relaciono este capítulo 5 de Juan con el capítulo 2 del libro de Marcos, que les invito a que puedan leerlo. Sucede que en el capítulo 2 del libro de Marcos también hay un paralítico que Jesús sana. Pero a diferencia de este paralítico de este capítulo, ¿qué pasa con el libro de Marcos? Y es que Jesús se encuentra en un lugar predicando la palabra de Dios y de repente 4 personas rompieron el techo e hicieron descender desde el techo a su amigo. ¿Por qué hicieron esto? Porque el lugar estaba abarrotado de personas y ellos no tenían cómo entrar. Y llevaron un amigo paralítico hacia Jesús porque ellos sabían que Jesús podía sanarle. O sea, esa gente no midieron del costo del techo, ni de si Jesús le va a decir, no, mira, ahora mismo yo no puedo. No, no, no. Ellos hicieron lo posible porque este hombre tuviera un encuentro con Jesús. Y dice la palabra de Dios que por la fe de ellos, este paralítico fue sanado. Entonces, ¿por qué yo hago una relación de este otro paralítico con este? Porque este que tenía 38 años enfermo, estaba en un lugar donde todo el que estaba alrededor de él estaba enfermo. Y como yo dije al inicio, todo el que está enfermo está en búsqueda de su propia sanidad. Círculos correctos. Entonces, uno tiene que aprender a estar en el círculo correcto. O sea, ¿cuál es el círculo de personas que componen tu vida, de amistades? Porque hay personas, miren señores, hay veces que si uno está en círculo, que usted sabe que todo el que está ahí chismoseando, cosas negativas, tenga cuidado. Al tiempo chimea. Yo escuché un podcast en esta misma semana de una predicadora muy famosa y antes de ella estallar y de su esposo ayudarla en su ministerio, ella se llama Joyce Meyer. Su esposo trabajaba en un lugar y siempre se tocaban temas muy morbosos y feos. Y usted sabe algo, en la hora del almuerzo, en vez de él quedarse con sus compañeros, porque no tenía opción de sentarse en otro lugar porque era un grupo pequeño, él salía a caminar. Él almorzaba y salía a caminar. ¿Por qué? Porque no se iba a quedar en un círculo donde él sabía que lo que se estaba hablando no edificaba. Entonces, el círculo donde tú estás, las personas que rodean tu vida, van a determinar también parte de las mismas decisiones que uno toma. Bill Gates y esos grandes empresarios dicen que uno es las 5 personas con las que uno se rodea. Y en un punto eso tiene algo de cierto y es verdad. Si tú te estás rodeando, por ejemplo, los jóvenes, cuando tú tienes 15, 16, 17 años, que tu papá siempre te dice, no te juntes con cojo, que al año tú cojeas, si una manzana está podrida, pudre todas las demás. Uno, cuando es muy joven, cuando es adolescente, uno lo ve como algo malo. Uno entiende que el papá de uno le quiere hacer la vida imposible, que yo me daño si yo quiero, y no es verdad. Usted pone una manzana que está podrida al lado de una que está sana y esa sana se va a dañar. ¿Por qué? Porque eso se va, esa descomposición, esas bacterias se pasan a la otra manzana. Entonces, lo que quiero dejarles dicho es que el círculo importa. Este primer paralítico que se menciona en el libro de Marcos, capítulo 2, este joven estaba rodeado de gente de fe que creía en Jesús y ellos lo llevaron a Jesús. Pero este otro no tenía un círculo correcto, pero Jesús llegó ante él. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros, los que creemos en Jesús? Nosotros también tenemos que ser como esos 4 amigos, llevar la gente a Jesús, no ser como los fariseos, no. Vamos a llevar a la gente a Jesús, porque Jesús es el que sana, el que liberta, el que
suple, Jesús es el dueño de todo, Jesús es el que tiene el poder. Así que en el nombre de Jesús, cada vez que tú veas que una persona tiene una situación, ora por ella, pero también preséntale a Jesús, a ese Dios de amor y de misericordia. Y vi que por ahí alguien levantó la manita y como el usuario no tiene nombre, dice usuario de Zoom, después vi que la abajo puede abrir el micrófono. Bueno, a quien levantó la manita, si puede abrir su micrófono y quiere hablar, o si... Hola, ¿qué tal? Hola, Soy yo, Pedro. ¿Cómo están? ¿todo bien? Hola Pedro, bendiciones. Es Franklin, María, bendiciones, Ah, José. Bendiciones a todos, es mi primer encuentro aquí con ustedes. Yo quería agregar valor sobre la parte de cuando uno se rodea con gente incómoda. A veces, no siempre nos rodeamos de las 5 personas con las que quisiéramos. A veces en los ambientes de trabajo, en el gimnasio, hay temas de conversación que yo no puedo controlar lo que otros hablan. Hay temas de debate, hay posturas. Pero también yo creo que desde esa plataforma uno puede marcar la diferencia. Yo tenía tendencia que cuando, por ejemplo, en mi trabajo siempre se tocan temas un poco subidos de tono, hay vocabularios. Yo me metí en la mente de que, wow, déjame irme para mi oficina, déjame comer aparte, déjame aislarme. Y yo soy de lo que creo que a veces la gota cae tanto en la roca que hace el hoyo. A veces, por ejemplo, se está hablando un tema, por ejemplo, un compañero dice, no, yo voy a salir con una muchachona, pero ese muchacho está casado. Y hay otro que le sigue el coro, pero tú sabes que el grupo tiene pareja, están casados, te dicen a la clara que tienen un amante. Y tocan esos temas, así, como trivial, uno lo ve, bueno, ellos son hombres, pero si yo estoy en ese espacio y yo le digo a esa persona, mira, ¿tú crees correcto que tu esposa se entere de tus acciones? Por ejemplo, un ejemplo. Y uno le diga eso. Él te dice, no, mi hermano, tú sabes que uno que está en checha, pero tú sabes que hay que tener su noviecita por fuera, porque tú sabes cómo están los tiempos para que los matrimonios duren. Y por ejemplo, al rato se mete un tema plebe, y al otro día, el sábado, otro plebe, y el martes otro plebe, y tú estás en el medio, y tú lo que decides es, bueno, yo voy a orar por ellos para que Dios le haga la obra, y el Espíritu Santo es el que hace la obra. No, nosotros tenemos una boca que cuando el otro te ve andando diferente, la palabra que uno le dé, mire, eso está mal. Ya yo sembré en su oído una palabra de que está en pecado, él lo sabe. Y cuando yo haga la oración, te lo digo porque una vez me sentí confrontado por el Señor que hice silencio ante una aberración, una locura, en mi trabajo, algo que pasó muy fuerte. Y yo me quedé callado y yo debía accionar. Y era como la norma, a veces la norma en los trabajos. El que se roba algo, el que se coge algo, el que calumnia, el que le hace maldad al otro. Y nosotros lo vemos, bueno, que ellos son así. A veces en los mismos trabajos siempre nos le dicen, la cultura es así. No. Si uno va a hacer luz, es desde ese ambiente de incomodidad, de inquietar al otro, de decirle, güey, eso está mal. Desde una postura de madurez. Yo entendí el punto que ustedes dijeron, pero también ahí, aunque suene incómodo, aunque uno se burle, yo recuerdo una vez un testimonio de José hace un tiempo atrás, cuando estudiábamos los martes, que José dijo que hay un compañero de trabajo de él, que él le habló tanto de la palabra, que el muchacho la recibió, se sintió inquieto, sintió hambre, wow, de lo que José le dijo. Yo no sé qué tan firme está ese muchacho, pero recuerdo ese testimonio de José. Y probablemente ese muchacho no estaba en la cosa de Dios, tenía tal vez una mentalidad atea, miraba a José como, ¿y este ahora? Eso pasa. Entonces quería agregar eso, de que siempre nos vamos a rodear de gente incómoda. La esposa de, bueno, mi futura esposa probablemente tenga unos familiares necios, pero yo tengo que ir a ese campo allá donde ellos viven a compartir, a comerme un chivo, y ese tío de ella, uy, su músico, yo no puedo decirle, no, somos cristianos, vamos a quedarnos aquí porque es Navidad. No, allá probablemente yo voy, doy la palabra y la siembro, y allí, claro, no es verdad que yo voy a venir a meterme en la Avenida España, adrede, donde se está bebiendo romo
y caer ahí, no. Si yo estoy en mi trabajo, en ambientes donde uno sabe, al menos que el Espíritu Santo me diga, mira, ve a la Avenida España que allá está fulanita, algo específico, yo soy otra cosa. Por ejemplo, Pablo en un momento fue a Grecia, me parece, y habían unos tipos con unos pensamientos, ya tú sabes, egocéntricos, que casi lo mismo que plebería en este tiempo, que incluso le tenían aparte ahí, me parece que en el libro de los Hechos, un Dios, el Dios no conocido, y de ese Dios fue que Pablo me parece que le fue a hablar a ellos. Y esa gente tenían centrado eso tan fuerte que unos cuantos aceptaron al Señor, pero los principales pensadores le dijeron, mira, nosotros te atendemos después, porque ahora mismo no estamos muy claros en tu ideología media rara, pero... Y Pablo fue allá y desafió esos filósofos, que hoy todavía hay muchísima gente que sigue esa filosofía. Entonces, nada, quise agregar un poquito ahí eso. Doy gracias a Dios por esta dinámica. Hoy es mi primera vez en esta dinámica. Espero invitar a más personas que les avisé, pero no entraron a tiempo. Así que bendiciones y Dios los guarde. Amén, gracias Franklin, Dios te bendiga y tremendo tu aporte. Y mira, en adición a lo mismo que tú dices, es como tú saber tener un balance, que eso es a lo que uno se refiere. Yo, así mismo como tú pones el ejemplo, yo trabajé por muchos años en una institución pública y yo hablaba con todo el mundo, a mí me conocía la institución completa. El tema es que, por ejemplo, yo me montaba en la guagua institucional y cuando me convertí, porque yo no era cristiana cuando comencé a trabajar ahí. Entonces, cuando yo me convierto, muchas veces yo era, antes de ser cristiana, yo era parte de muchas conversaciones, de chistes, de temas que no edificaban en nada. Pero ya cuando yo me convierto, yo comienzo pues a mostrar a Cristo y a tomar postura. Por ejemplo, en la guagua había un grupo que siempre estaba hablando de cosas negativas, de chismes, y yo, espérate, predicaba el Evangelio de Cristo, pero no participaba en esas conversaciones. ¿Por qué? Porque sabía que eso no estaba bien y fui tomando, pues, espérate, déjame sentarme aquí, déjame ponerme mi audífono. ¿Por qué? Porque no quiero ser parte de eso. Luego, pues, me pasaba con un grupo que yo amaba, miren, señores, que comíamos juntos. Era un grupo que desde que yo comencé a trabajar allá me acogieron y somos amigos todos en la actualidad, pero ¿qué pasa? Que yo antes era parte de todas esas conversaciones que se daban en ese grupo. Ahora yo me convierto y a pesar de que yo le decía, chicos, no hablen de esto, realmente eso no está bien, a ellos no les importaba. Y yo no me podía imponer, porque yo no puedo venir ahora, yo soy cristiana y esto no se va a hablar aquí en este grupo. No, yo no puedo venir a imponer. Ahora bien, esos días que yo orándole al Señor, yo le dije, Señor, óyeme, cada vez que yo vengo aquí, se dan temas que no edifican, se dan temas que al final no guardan el corazón de un cristiano, pero yo tampoco, por más que le predico y por más que oramos, yo no puedo imponerme tampoco. El tema es que, señores, yo tristemente yo tuve que cambiar de horario de comer y eso me dio un dolor a mí, pero fuertísimo, porque eran mis amigos que yo amaba. El tema es que de repente Dios sabía que era algo que yo amaba, que yo se lo entregué en sus manos, porque eran gente muy querida por mí. Y al grupo se unió un señor mayor, que también era cristiano. Entonces, ya delante de ese señor mayor, ellos no hablaban ninguna plebería ni ninguna cosa rara. ¿Por qué? Porque me imagino que como era un señor mayor, entonces ahí yo me agregué. Y ahí, como que si Dios escuchó nuestras oraciones y todo cambió, o sea, la gente comenzó a leer la Biblia con nosotros, a veces dos o tres se les salían sus cosas, pero hubo un margen de respeto, porque también Dios comenzó a añadir personas. Sin embargo, en mi oficina, que era un espacio más abierto todavía, porque con los que yo comía no eran de mi oficina, que era un espacio mucho más abierto que pasaba en mi oficina, que yo predicaba la palabra todos los días a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, esa Biblia se estaba leyendo, todo el mundo estaba orando, pero después de un rato, todo el mundo estaba en su vida hablando muchísimos temas. Entonces, ¿qué pasa? Temas que no eran así mismo edificantes, yo no participaba. Me quedaba tranquila, me quedaba en mi espacio, me ponía mis audífonos, me ponía a escuchar una prédica. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos, por quedar bien con el mundo, meternos en todo tipo de conversaciones. Entonces es uno aprender a entender, nosotros somos la sal del mundo. Jesús no nos manda a aislar, no, Jesús nos manda a alumbrar. Nosotros somos la luz. Donde quiera que usted llegue, usted va a alumbrar con el Evangelio de Cristo a la gente que está a su alrededor. Yo tenía una compañera que ella cada vez que se iba a leer la Biblia, se iba de la oficina, cada vez que se iba a leer
cualquier cosa. Ella también almorzaba conmigo, se iba del almuerzo, no quería orar, pero ella se sentaba al lado de mí. Y hablando de una manera u otra, yo le dejaba caer el evangelio. Y ella siempre veía que yo tenía una agenda y yo me la pasaba el día entero escuchando una predicadora se llama Yesenia Ten, y mientras yo trabajaba, era escribiendo lo que iba aprendiendo. Y ella a veces leía mis notas. Y cuando esa chica renunció, porque se tenía que ir a estudiar bueno, a España, ella le dijo a mi jefa, no a mí, a mi jefa le dijo, lo mejor que usted hizo en mi vida fue sentarme al lado de esa muchacha, porque yo estaba alejada de Dios, pero yo aprendí lo que es un verdadero cristiano. Señora, yo nunca me la impuse. Ella nunca participó en una reunión de oración. Sin embargo, Se la modela. uno se lo modeló, que eso es lo importante. Pero es también tú aprender a que la Biblia dice en Proverbios capítulo 4, guarda tu corazón porque de él emana la vida. O sea, yo quiero predicarte el evangelio, pero si yo sé que en ese círculo el evangelio es menospreciado y lo que abunda ahí es la morbosidad y lo que no le agrada a Dios, Dios también te dice, sacúdete el polvo de tus pies. Es saber, espérate, si me reciben, vamos a predicar y si no, o sea, ¿quién es mi amigo? Porque una cosa es que yo te predique a Cristo y otra cosa es que yo sea, o sea, que yo haga de una amistad algo que al final me vaya a enfermar. Y yo lo hablo en todos los aspectos. Aún puede ser gente dentro de la iglesia. Si tú ves que una persona que solamente vive criticando a los pastores, que vive criticando todo, que vive con chisme, espérate, vamos a guardar nuestro corazón, vamos a aprender a confrontar lo que está mal. ¿Por qué? Porque miren este paralítico, 38 años en un mismo lugar, pero todo el que estaba ahí estaba como enfermo igual que él. Pero el otro, ¿cómo llegó a Cristo? Porque la gente que estaba alrededor de él estaba sana. Y cuando una gente está sano, va a querer que tú tengas la misma sanidad. Entonces, eso es más o menos lo que queríamos expresar también, para que quede claro, porque me encantó lo que tú compartiste, Franklin, y de totalmente es así. Amén, gloria a Dios. Eh, yo tengo un último comentario dándole un poquito un cambio a la conversación. Quiero retomar lo que estábamos leyendo y específicamente el verso 6 cuando Jesús ve a este hombre, el cual ya, como hemos hablado, 38 años, padeciendo estando en estado paralítico. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y sé que María habló un poquito de eso y sé que muchos conocen este pasaje, pero quiero traerlo a colación. Domingo, ¿cómo estás? Dame ahí ya. Pues bien, y quiero traerlo a colación porque Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y vemos que pues la respuesta de este hombre no fue más que poner excusas, poner trabas, poner dudas, no puedo, no hay quien me lleve, yo no lo voy a lograr porque yo no puedo, yo no estoy capacitado, yo no tengo el porte, yo no tengo el tamaño, yo no tengo el intelecto y son tantos yo no tengo que nosotros nos ponemos, perdón. No tengo la cuña, porque en el caso de no, Claro, tengo la cuña que me ayude. Son tantos los yo no tengo, los yo no puedo, que nosotros nos ponemos en nuestras vidas, que nosotros venimos a ser nuestro peor enemigo realmente. amén. Entonces, eh, como último comentario, para que si alguien tiene algo que decir, yo quiero abrir una pregunta para cada uno de ustedes. Y te pregunto hoy en día, ¿qué Jesús te está preguntando a ti hoy? O sea, amor, ¿qué Jesús nos está preguntando a nosotros hoy realmente? ¿Cuál es esa pregunta que Jesús nos está haciendo? Jesús puede que a alguno de ustedes le esté preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recobrar tu vista? ¿Quieres recobrar la funcionalidad al 100% de tus intestinos, de tu riñón, de tu pulmón? ¿Quieres ser ascendido? ¿Quieres terminar tu universidad? ¿Quieres hacer una nueva carrera? ¿Quieres emprender un negocio? O sea, ¿qué es lo que hoy Jesús te está preguntando? Y en base a lo que Jesús te está preguntando, entonces medita y mira a ver cómo entonces le estás respondiendo.
Amén. ¿Cuál es la respuesta que le das a Jesús cuando Él quiere hacer algo en tu vida? ¿Lo crees? ¿Lo pones en duda? ¿O crees que realmente hoy en día Jesús nada te está preguntando? ¿En qué punto estamos hoy? Analiza tus respuestas, analiza tus pensamientos y no seas tú el causante de que el milagro no llegue a tu vida, de que no seas tú el causante de que ese aumento, esa maestría, ese negocio, esa carrera universitaria no llegue a tu vida. Porque yo puedo decirte con toda certeza, sin miedo a fallar, que yo sé que la voluntad de Dios para tu vida es que todos seamos prosperados, pero también como prospera nuestra alma, como dice primera, tercera de Juan. Jesús quiere que todos seamos prosperados en cada una de las áreas de nuestras vidas. O sea, hoy en día Jesús te está preguntando, ¿quieres ser libre de la depresión? ¿Quieres ser libre del baja autoestima? ¿Cuál es la respuesta que le estás dando? Y quiero terminar con estas dos preguntas. ¿Qué Jesús te está preguntando hoy en día? Y mira a bien, ¿cuáles son tus respuestas? Dios te Amén. bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo vi que alguien tenía la manito levantada por ahí. Bueno, si alguien tenía la manito levantada, Anímense, por ahí veo a Lenny también. Richard, Dios te bendiga. Yaniré, señores, denle un aplauso a Yaniré desde Houston, Texas. Wow, lo dije bien. gloria a Dios. Muchas bendiciones. Bueno, muchas bendiciones a todos y señores, que no se nos olvide de lo que hoy nosotros leímos, que hay un Dios que no importa el estanque ni la condición que nosotros estemos, Él aparece, Él está presente y a Él nosotros le importamos. Esa misma misericordia que Jesús mostró con ese hombre que tenía 38 años paralítico, es la misma misericordia y amor que Él sigue mostrándonos hoy. Y no importa la condición de parálisis que tú estés, ya sea financiera, ya sea de salud, Él te puede sanar. Él te quiere sanar, Él te quiere restaurar y Él quiere darte una vida plena. Así que en el nombre de Jesús, este fue el tema del día de hoy. Y de verdad que cuando tengan la oportunidad, léanse por ahí Marcos capítulo 2 y léanse esa otra historia de ese otro paralítico. Y para nosotros ha sido un placer pues compartir esta palabra que es Juan capítulo 5 para los que preguntan en el grupo, Juan capítulo 5 del 1 Del 1 al al 18. 18. Y nada, pues vamos a orar. Y Lenny, yo veo que tú estás por ahí, si tú puedes acompañarnos en oración. Y yo veo que Antonia creo que estaba por ahí, aunque, bueno, no la veo ahora mismo. Pero me gustaría que oráramos por un compañero que está aquí ahora mismo, un amigo, se llama Donis, él perdió un familiar muy amado en estos días. Así que oramos por su familia y por Consuelo. Y Lenny, si tú puedes acompañarnos, por favor, por esta palabra del día de hoy. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor, y tú llegas justo a tiempo, mi Dios. Gracias porque tú eres un Dios fiel, Señor. Un Dios que todo lo podemos en ti, Padre de la gloria, porque tú eres quien nos da esa fortaleza, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra impartida en el día de hoy, mi Dios. Oramos, Señor Jesús, para que seas tú aumentando nuestra fe, mi Dios, para que seas tú quitando toda excusa de nosotros, mi Dios, así como el paralítico puso excusa, Señor. En esta palabra tú nos muestras, Padre, que nada proviene, Señor, si no es de ti, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Padre, que tú eres quien nos sana, tú eres quien nos liberta, tú eres quien nos da salvación y vida eterna, mi Dios. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por enseñarnos a amar, Señor, porque cuando te conocemos es que conocemos el significado y el verdadero significado del amor, Señor, que eres tú, porque tú eres quien nos enseñas a amar, Señor, y a dar lo mejor de nosotros cada día, mi Dios. Oramos, Padre de la Gloria, así como tú sanaste a ese paralítico, Señor, para que seas tú sanando a toda persona que está aquí, que tenga alguna dolencia o algún familiar, Señor, para que seas tú pasando tu mano sanadora, Padre,
y seas tú, mi Dios, en tu misericordia y según tu voluntad, sanando, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por el amigo de María, Doni, Padre, que perdió un familiar, para que seas tú fortaleciéndolo, no solo a él, Señor, sino a toda su familia, mi Dios, para que seas tú llenándolo de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios, para que seas tú fortaleciéndolos y para que seas tú, Señor, dándole consuelo en este momento difícil, Señor. Abraza a los padres, llénalos de tu amor, Señor, y de tu paz, Padre. Te lo pedimos en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que esta palabra no solamente se quede, Señor, en el oír, Padre, sino que seas tú grabándola en nuestros corazones para que podamos ponerla en práctica cada vez, Señor, que nos recordemos de ella y la necesitemos para dárselas a otros, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Feliz noche. Qué hermosa oración. Un abrazo a todos y pues nos vemos el jueves a las 8:30 y los que se conectan a las 5 de la mañana los martes con el gorito de las 5, pues nos vemos el martes también. Pues un abrazo a todos. Feliz noche. Recuerden, la tumba está vacía. Dios te bendiga. Dios les bendiga.